Que bueno, yo lo acabo de conocía ya por fotografías los cuadros y ahora acabo de estar disfrutando pues como un enano, ¿no? Además intentando reconocer también algunos de los monumentos que están reflejados en sus dibujos. Pues nada, agradecimiento pues por elegirnos a nosotros para presentar estos libros y realizar la exposición. Agradecimiento a todos y sin más, yo creo que paso la palabra a Andrés, que es el que ha movido este acto y que nos va a hacer una presentación del autor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Para mí era algo que me rondaba ya en la cabeza desde hace mucho tiempo y de alguna manera convencí y le comprometí a Jesús para que viniera hasta aquí, porque bueno, me parece que como él, otros muchos también en esta España nuestra están en la sombra, son personas grises, pero no están están ocultas, por decirlo de alguna manera, sin que se les reconozca su mérito en este caso en la escritura e incluso en los dibujos, ¿no? Y quería que estuviera aquí Jesús porque bueno, tiene la vinculación con León de haber estado 6 años en el colegio de los padres dominicos de la Virgen del Camino, y en ese colegio pues ha tenido la trascendencia de que, por ejemplo, en estos momentos haya una colección de libros donde Jesús tiene 3 libros editados. Uno de ellos es el que tenemos sobre la mesa, Infiernos, y era el libro fundamental de la presentación. Y tiene otro también muy interesante que es Páramos. Tiene también él ahí un ejemplar que son las memorias de su paso por el colegio de los padres dominicos de la Virgen del Camino y los métodos educativos que había en ese colegio. Y como comentábamos durante la comida que teníamos, los que estuvimos estudiando allí, fuimos unos privilegiados, que era la columna que el primo Pedro García Trapiel hizo en una ocasión, lo hizo cuando se cerró el colegio. En fin, yo calificaba hoy en un artículo en la Nueva Crónica que Jesús es un renacentista. Y es un renacentista porque es uno de los, a él no le gustará que lo diga, pero es así, uno de los mayores expertos en el románico español. Tiene 9 publicaciones, una de ellas Bestiario románico en Castilla, León y Cantabria, o La lujuria en la iconografía románica. Y tiene otro que a mí me encanta realmente, que es para mí una joya, y te agradezco mucho que me lo regalaras, que es un librito donde hace el trayecto en el tren de la Robla con el románico. Todo el románico que desde León hasta Bilbao se encuentra en el trayecto de Feve, ese tren que reivindicamos algunos y que parece que lo quieren enterrar ya. Es ilustrador de libros, otro dato más para calificarle como renacentista. Tengo un libro suyo, creo que realmente interesante, y no solamente por el título del libro, ¿no? Que son las coplas a la muerte de su padre, que Jesús complementa, da mayor valor incluso a las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique con las ilustraciones del libro. El fotógrafo tiene miles de fotografías que después en el escrito que nos ha mandado Javier del Vigo dirá. En sus archivos y en todas
fundamentalmente hechas por ti y alguna ajena también, ¿no? Sí, de mi hermano. Sí. Es dibujante del románico, ahí tenéis la exposición, yo creo que de una forma muy personal y interesante y atractiva, ¿no? El subtítulo de este libro, de Infiernos, es Memorias de un funcionario. Es un relato de su paso por el Ministerio de Cultura. Algún crítico empezaría a decir, bueno, tiene una prosa ágil y tal. Yo prefiero decir que otro tipo de calificativos, ¿no? Que es, tiene mucha retranca, tiene mucha ironía y es fresco a la hora de leerlo, y se lee con una facilidad y se entera uno de muchas cosas de los entresijos de la función pública, ¿no? Y más en un ministerio. Aquí vamos a estar tres funcionarios. Javier del Vigo, que no ha podido asistir, que pertenecía a Educación; Jesús, que pertenecía a Cultura; y yo mismo, que estuve en Correos y Telégrafos. Y si me permitís, voy a hacer una reflexión personal, y posiblemente os lleve a muchos que leáis el libro este a una reflexión posiblemente similar. Hay un mantra que se ha venido diciendo de los funcionarios desde hace muchos años: los funcionarios no funcionan. Y uno que ha estado en tres administraciones conoce muy de cerca la administración central, la local, la provincial. He llegado a una conclusión, y es simplemente la conclusión esa: es que no hay malos funcionarios, hay malos dirigentes de los funcionarios, y los dirigentes de los funcionarios todos sabemos quiénes son. En fin, eso sería otro debate. Pero bueno, Jesús es de Palencia, y va a tener que estar sentado aquí otro Palencia, que es Javier del Vigo Palencia. Que Javier del Vigo Palencia no es de Palencia, tampoco es gallego porque es del Vigo, y es vasco. Y Javier, bueno, pues ha tenido una fatalidad que ahora os cuento, porque es el que hace el prólogo del libro este, eso que dicen que es libro mío también, y ha mandado un escrito al no poder asistir. Y me vais a permitir, lo leo, voy a intentar ser lo más breve posible. Dice Javier: Andrés Jesús, distinguida audiencia, habíais previsto que el prologuista de algunos de vuestros libros dijera unas palabras presenciales en este acto. Sabéis, sepan los asistentes, que acepté encantado, que anduve husmeando tanto en La senda de Trapi, publicado en 2016, como Los páramos, del 2020, e Infiernos, para refrescar mi propia memoria y la vuestra hoy en la presentación. Y añade, pero, puntos suspensivos. Y aquí viene el tema. El fin de semana me di a la holganza en La Rioja, admirando un año más la fuerza con la que la primavera se manifiesta en campos y viñedos. Y entre las cepas o dentro del vino, por las calles de Logroño, me esperaba el bichito, ese COVID que una y otra vez se trasviste, pero no acaba de desaparecer. La gran escabechina ya hizo en el pasado, así que ahora subsiste, renqueante. Hemos de seguir cuidándonos, y por ello, hoy yo me cuido, yo os cuido quedándome en casa. Este es el motivo por el que no ha venido Javier del Vigo. Lo siento, continúa. Lo siento porque nosotros, tres jubilados de la función pública, nos reunimos cuantas veces podemos escudriñando, alabando o criticando por activa y pasiva cada detalle de un colegio, de unos profesores frailes, de una estructura educativa, placenta en la que maduramos un buen puñado de jóvenes entre el desarrollismo
y la transición en el siglo pasado. El colegio estuvo en León y fue manda pía de un leonés. La Fundación Virgen del Camino era seminario de dominicos, colegio apostólico le llamaron. Luego la historia del país fue por otros derroteros. La administración desarrolló una amplia red de centros públicos de enseñanza y el semillero se fue secando hasta su clausura definitiva a mediados de los 90. Quise haber estado hoy con vosotros en el Casino del León Peñalba para recordar la importancia educativa de aquel colegio en tiempos de penuria para León y para quienes por allí pasamos, para rendirle un homenaje merecido ante la sociedad leonesa con vosotros dos, Andrés y Jesús, como ejemplo. Por sus aulas pasaron los hijos de Pedro y Laurita, los trapillos de León, reconocidos personajes del mundo de las letras, dentro y fuera de León, que recibieron las herramientas intelectuales necesarias para tener criterio propio frente al mundo. Pero el tema hoy no es la enseñanza y sus cruces, no. El asunto es la presentación del tercer volumen, por ahora, de Memorias, que va escribiendo Jesús Herrero desde su jubilación hasta acá. Memorias de las que eligió como prologuista a Javier del Vigo, que es el que lo ha escrito, y se pregunta, ¿no tendrán el uno y el otro, tú y yo, Andrés y Jesús, plumas de maestronio en el entorno familiar o en sus círculos de intelectuales de altos vuelos? Pues nada, en la senda de Trapi, en páramos o en infiernos, quien abre soy yo, un extraño en León, de nombre Javier, y con apellidos tan curiosos como del Vigo y Palencia. Ya comentaba antes, ni es de Palencia ni es gallego. Gracias, compañeros, los lazos de aquel colegio son profundos y se han mantenido por encima del tiempo y las distancias. El título Infiernos quema y consterna a partes iguales, pero el subtítulo acota mucho el espacio. Memorias de un funcionario. Los tres fuimos funcionarios. En unos momentos u otros, los tres estuvimos íntimamente relacionados con la política y con los políticos. Sabemos lo que se cuece en el ámbito de la función pública. Sabemos las grandezas y las miserias de quienes están entre el cielo, los políticos, y la tierra, los ciudadanos. Y es la casta funcionarial la que soporta el cielo a la tierra, la que da la cara, la que atiende a un público tan diverso como es la propia sociedad. El caso de Jesús a mí me da envidia, lo confieso. Estar en la capital del reino en el proceso de la transición ya es chulo. Pero vivir aquella transición desde diferentes departamentos del Ministerio de Cultura, ¿qué no daría yo por haber podido ocupar su puesto? Me he fijado especialmente en un párrafo del libro donde Jesús habla del paso del antiguo Ministerio de Información y Turismo, en el franquismo, a la actualidad. El Ministerio de, entre comillas, Cultura era algo más moderno, aunque con el paso de los años la cultura como tal fue convirtiéndose en la papelera del Estado y cuando convenía se colocaba sobre la mesa y se ponía dentro unas flores de plástico para adornar. Una vez que pasaban las autoridades por delante, se quitaban las flores y se volvía a poner debajo de la mesa. Aún sigue así la cosa, a pesar de las buenas intenciones y la honradez de muchos funcionarios que se han visto obligados a soportar la presencia de innumerables ministros y ministras cabalmente ignorantes, salvo muy honrosas excepciones. Desde entonces hasta hoy. Este entrecomillado figura en el libro de Jesús. Ya sabes, Jesús,
que te conocí cuando tenías pelo negro y fuerte. Y ahora que puedo decir que no tienes un pelo de tonto, y dice aquí, lo pueden observar ustedes, contemplen si no su despejada frente. Por el camino te has convertido en una eminencia gris en el mundo románico, en el mundo de la maquetación y encuadernación de libros, aunque para maquetar te serviste de otro compañero de aquel colegio, Lalo Mayo. Lalo Mayo es un antiguo miembro, también compañero del Colegio de los Dominicos, que es el fundamental impulsor y el editor de todos los libros que figuran en el Tomillar. Lalo Mayo, leonés, periodista en Galicia hasta su jubilación, en el mundo de la fotografía, en la pintura, otro fuera de serie también, Lalo Mayo. Sepan que el Ministerio de Cultura abrió la primera fototeca digital con 32.000 fotografías de diferentes paisajes, edificios y gentes de España que Jesús realizó entre 1970 y 2011 y donó al jubilarse para disfrute público. Los americanos seguramente las hubieran vendido mejor. Ambas páginas son y que mantiene un blog sobre el románico, su iconografía y distintas rutas a realizar, preferentemente en tierras castellanas y leonesas. Ambas páginas son de acceso libre en su blog. Y termina. Hoy en la Nueva Crónica recoge esta presentación y la exposición de sus dibujos sobre iglesias románicas y catedrales góticas bajo el subjetivo título de Un renacentista del presente siglo. Quede claro por qué la calificación de renacentista. Le hubiera faltado solo la espada para ser renacentista total, pero Jesús prefiere convencer con sus letras y sus pinturas antes de vencer a la manera de Putin. Estoy seguro que la tarde dejará un recuerdo en quienes asistís a este acto. Siento, compañeros del alma, compañeros, no poder estar presente, pero tendremos oportunidades de abrazarnos pronto, como tantas veces en el pasado. Salud. Javier del Vigo Palencia. Muy bueno. Me decía, aparte del escrito me comentaba Javier del Vigo Palencia que se hubiera metido muy a fondo tanto con Jesús como conmigo. Y yo me lo creo, pero le hubiéramos dado caña también, me parece a mí. Bien, yo creo que ya es suficiente con el escrito de Javier, que insisto, hubiera sido preferible que lo hubiera hecho él de palabra, porque también el recorrido que tiene es importante. Y sin más, creo que lo importante es que nos hable ahora ya Jesús de su libro Infiernos, y ya después, si al lugar y alguien quiere, abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias. Pues es que está todo dicho ya, yo creo que ya no sé, solo me falta leer el libro, entonces tampoco es cosa de ponerse aquí a leer el libro. De todas maneras, bueno, el libro está pensado, en primer lugar, pues para hacer una especie de defensa, que no es una defensa, sino una reivindicación del funcionario, que siempre se ha tenido como un vago, una cosa de estas así, de esos que no dan palo al agua. Yo creo que en parte por envidia, porque en realidad siempre se ha tenido muy en cuenta que el funcionario era un señor que tenía un empleo fijo para toda la vida. Y entonces, claro, ni siquiera se le podía echar, o sea, no había ni que planteárselo. Entonces esto ha causado cierta envidia entre la población en general. Claro, todo el mundo se ha callado lo que cobraba un funcionario, porque eso ya no era. Pero sí hemos visto muchos ministros entrar en el ministerio con el ánimo de arreglar el ministerio y sobre todo poner en orden a los funcionarios, porque eran unos vagos. Y luego se ha visto que en realidad los funcionarios no eran los vagos, pero bueno.
porque determinados ministros pasaron por el ministerio el primer día y luego no se les volvió a ver, o si se les volvió a ver fue en sitios donde no se trabajaba normalmente. Así que el libro está pensado un poco como reivindicación de ese personaje público que es el funcionario, que no es el funcionario de un ministerio, que es además un bombero, un policía, un médico, una enfermera, es decir, o una médica, perdón, porque tenemos un problema con el tema de igualdad, que por cierto me he fijado que hay aquí muy pocas chicas, tenéis que respetar más. Entonces, bueno, pero en realidad la cuestión es esa, es que realmente el funcionario siempre ha estado muy denostado, no se ha tenido muy en cuenta su labor, los políticos se han aprovechado un poco del funcionario para, digamos, salvarse haciendo justicia con ellos, y entonces a mí eso siempre me ha parecido muy mal, al margen de que luego, claro, lógicamente, cuando uno escribe un libro, vamos a decir de memorias de una manera un poco ampulosa y tal, pero en realidad es un libro de recuerdos, y que solo sirve, o por lo menos a mí solo me ha servido, para poner un poco en orden mis ideas, mis sentimientos con respecto a la gente, con respecto a la función pública, etcétera, etcétera. Es decir, que el libro tiene es como los anteriores también, el de Páramo, pues es también un poco poner en orden lo que me pasó a mí, que en aquel momento que me pasó no fui capaz a lo mejor de estudiarlo o verlo con ojos críticos, y en cambio ahora pues ya, hombre, uno tiene ya cierta experiencia en la vida y ahora sí se puede uno permitir pensar sobre aquello de una manera más coherente. Entonces me imagino que vosotros, que muchos de vosotros habéis estado allí, los sus compañeros, me imagino que estaréis en lo mismo que yo, o sea, es decir, ahora sois capaces de entender aquello, qué pasó, por qué pasó, cómo evolucionó luego y por qué estamos aquí y de esta manera. Entonces, este es el rollo de escribir un libro sobre este asunto de los funcionarios, o de un seminario, o de una infancia feliz, que fue la primera parte y tal, y es una reflexión. Ahora que ya tiene uno que empezar a hacer un examen de conciencia un poco serio, porque claro, todo el día de cachondeo no se puede estar. Ya a estas edades uno tiene que empezar a pensar qué ha hecho con su vida, cómo lo ha malgastado o lo ha bien gastado, cómo se mira por las mañanas en el espejo. Todas esas cosas, pues una manera de solucionarlas y de aclararlas dentro de uno mismo es escribiendo, otros pintando, otros haciendo una música, otros una obra de teatro y otros mirando por la ventana. No hay por qué hacer muchas cosas muchas veces. Y luego hay otros que todavía también siguen haciendo fotos por las mañanas, como este que tengo al lado, que hace unas fotos muy bonitas, y que él dice que no es fotógrafo, y que yo digo que posiblemente no sea fotógrafo, como yo tampoco soy fotógrafo, pero tiene algo por dentro que le hace sacar cosas que los demás no ven. Y entonces, bueno, si nosotros hacemos eso y nos llaman del Renacimiento, te prometo que me voy a comprar una espada. Y ya está. Y ya todo, ya sí seremos de editar una ti, si no es capaz de comprártela, pero bueno. Así que yo creo que se puede decir muy poco más de un libro que, bueno, pues está ahí. El siguiente, que ya está terminado, pero está pasando por la trituradora ahora, pues es la historia de todas mis novias. Desde los 8 años, que también es un momento, ¿eh? ¿Y cómo quedó? No, las dos no, los cientos, más. Pero que es una manera, es quizá la más importante, porque es donde uno ya reflexiona de verdad las veces o las cantidad de tonterías que ha hecho uno en la vida y por qué las ha hecho, y todo eso es muy importante. O sea, llegados a una edad ya uno tiene que saber en qué suelo pisa. Bueno, de todas las maneras, pues esto no tiene, a mí el que me dio la idea de hacer esto fue la Divina Comedia de Dante. Claro, esto no podía ser la Divina Comedia, así que podría ser el humano sainete, ¿no? Pero la idea es un poco esa, es hacer un repaso pues de una vida que, bueno, ha pasado, o está pasando, o está terminando, pero que conviene ponerla en orden, sobre todo para que los demás también puedan aclararse un poco de por qué muchas cosas han pasado o no han pasado.
por eso trato también al mismo tiempo en el tema este de los infiernos de hacer un repaso también así un poco por encima de la historia que se vivía en cada momento desde el punto de vista político, social, económico. El libro empieza prácticamente cuando muere Franco, es decir, que yo entré de funcionario pues creo que un par de días antes de morirse Franco, o sea que yo me estrené con el asunto. Entonces es a partir de ahí, y entonces claro, voy viendo cómo va pasando toda la transición, se va haciendo la Constitución, como tal, sin tener conciencia clara de qué estaba pasando. Entre otras razones porque muchas veces lo que pasaba no interesaba contarlo del todo, o solo interesaba contar una parte, la más bonita, y no se estaban contando otras cosas que sí que estaban pasando también, ¿no? Pero es lo mismo que está pasando ahora, yo creo. Y claro, no es cuestión de meterse ahora en politiqueos y en rollos y hablar de partidos o tal, sino simplemente pues eso, que es, digamos que es un reflejo también no de unas vivencias, sino de una época, que es, quizá para mí sea lo más interesante a lo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de la ETA, pues yo tuve una experiencia terrorífica, que algunos que ya habéis leído el libro la habréis leído, claro, que venía yo de una cena de funcionarios por Cuatro Caminos, y pasé bajando por Guzmán el Bueno, camino de la Plaza de Cristo Rey, y cuando llegué al semáforo me paré y oí la explosión, ¡bum!, por el mismo sitio donde había pasado yo, pues no sé si un par de minutos antes. O sea que yo podría haber estado ahora o no he estado aquí. O sea, a lo mejor, vete a saber. Pero allí murió gente. Y claro, de repente esto está dentro de tu vida de funcionario, porque es que realmente pasó después de una cena de funcionarios. Todo el mundo tenía que ir a trabajar el día siguiente, así que a las 12 nos fuimos todos, y eso me parece que pasó a las 12:15. Es decir, que hay cosas aquí que merece la pena repasar, porque nadie se acuerda de ellas, porque no se asumieron en su momento quizá como realmente tendrían que haberse, ni se criticaron, ni se puso la lupa sobre ellas, por qué estaba pasando aquello, y de las cuales nos hemos hablado muchos, porque luego yo también pasé por delante del atentado 5 minutos antes de ocurrir, enfrente del Ministerio del Aire. Es decir, que más o menos cerca o lejos, todos hemos pasado por una serie de vicisitudes en la vida que han sido bastante terribles y que, hombre, han dejado huella, por lo menos en aquel momento sí, mucha, pero no una huella en la cabeza ni en los aspectos en los que uno tiene que fijarse para poder vivir su vida desde un punto de vista ético, por ejemplo, ¿no? Pasan, lo sufres, se te olvida al cabo de un tiempo, pero no has pensado en por qué, en cómo, en qué harías tú, en qué dejarías. Eso es importante también. El hecho de escribir o de pintar o de hacer fotos o de sacar al perro a pasear, como hace este señor y yo, que lo he hecho también y tal, pues tiene que servir, además para eso, tiene que servir a los demás también. Así que este es el motivo de este libro, y del otro, y del otro, y de todos los de este señor, que también se las pela y se las trae. Así que preguntar porque os conozco a todos, sé lo que habéis, a casi todos, sé lo que habéis hecho, sé cómo sois y no quiero despellejaros, así que preguntad vosotros y despellejar vosotros antes. Pues paso el micrófono. Bueno, no, este no es el que se pasa. Si alguien quiere preguntar, hay un micrófono que no tiene cable. Yo te voy a hacer una pregunta. Que sea fácil, por favor. Sin micrófono. Sin micrófono. Bueno, si se oye. Pero para que no te preocupes, te voy a hacer dos. Vale. La primera pregunta es: ¿a ti el Riáñez, la Loba y hasta el Coco no te han metido ninguna querella? No, porque ya he procurado... Es que yo he procurado indagar desde Mr. Google hasta el nodo. Claro. Y te aseguro que si yo fuera de la familia Miró, igual te preguntaba algo. Bueno, pues vamos a ver, yo lo que procuraba al principio, lo aclaro, es que no pongo los nombres exactos de los imperfectos, sobre todo de los malos. Porque claro, muchos de ellos son tan malos que serían capaces de no aguantar una crítica, que en realidad ni siquiera es una crítica.
es una narración estricta y veraz de los hechos. O sea, es decir, lo único que se cambia ahí es el nombre de los... Entonces yo busco siempre nombres parecidos, pero para los que vivieron aquello saben perfectamente, ¿me entiendes? Pero para el asesino, ese no puede decirme nada, porque si se presenta a un juez, mire, dice de mí que soy imbécil, digo, y el juez le dirá, ¿cómo se llama usted? Fulana de tal. Uy, pues aquí no pone fulana de tal. A ver el número de carnet, no, tampoco pone el número de carnet, pues sale, venga, fuera. Y entonces yo me quedo riéndome en la puerta, digo, porque yo sé que todo el mundo sabe quién es, pero no ha podido meterme mano. Es que si se investiga se sabe quién es. Sí, pero ya hablé yo con Julito del Barrio, nuestro compañero juez, me dijo, uy, eso no tiene nada que hacer, nada. Y dije, vale, te dejas muy tranquilo, y ya está. ¿Entiendes? Es decir, que, bueno, y hay otros que incluso se han muerto, o sea, de decir que eso ya nada, ni siquiera los familiares, pero los que siguen vivos, que están ahí, ¿entiendes? Saben que no tienen por dónde coger, porque yo he puesto los nombres de tal manera que suena a lo suyo, pero no es lo suyo. Entonces, ahora eso sí, claro, los hechos son matemáticos, y se pueden demostrar, además. Y incluso con documentos. En su día hubo una señora que llegó a acumular 400, no sé cuántas, casi 450 denuncias por malos tratos, abusos de tal, del personal en el centro donde yo trabajaba. Imaginaros. Y esas denuncias se llegaron a hacer, claro, de una manera, aquí lo cuento también un poco, se llegó a hacer un dossier de no sé cuántas páginas que se llevó expresamente a la Moncloa, al palacio donde estaba entonces Aznar de presidente. Se llevó, se pasó por el registro, las 3 copias, etcétera, ¿sabes? Y no pasó nada. Ya sabíamos que no iba a pasar nada, pero de todas las maneras eso existe, o sea, eso se puede, ¿entiendes? Porque está registrado, claro, además no es tu tía. Y hay alguien que guarda una copia de todo eso por el número de registro, claro. Pero vamos, eso sabíamos que no... ¿Qué es un ministerio? Vamos a ver, pues eso, ya se sabe lo que es. Es un ministro y todos los demás. ¿Sabes? Y mientras en otros sitios, en otros países, los de subsecretario para abajo, o tienes un currículum o no eres ni jefe de servicio. Aquí es al revés. O sea, si no eres amigo de o familiar de, no eres ni jefe de servicio. Ya puedes ser un profesional y tal. ¿Cuántos profesionales hay en los ministerios? Sociólogos, no sé qué, hay de todo, pero además muy cualificados, que sin embargo no funcionan porque son funcionarios o son contratados laborales y eso es mierda, ¿entiendes? Que está ahí el jefe del servicio, que es primo de no sé quién, o el subsecretario, o el subdirector, o el director general, que no tienen ni puta idea, claro, y como no tienen ni puta idea, no saben que ese de ahí sabe 3 veces más que tú, pero no quiere ser el director general porque sabe que es un río, ¿entiendes? Ese es un ministerio, y seguimos igual, porque yo sigo teniendo compañeros y amigos en los ministerios, y hablo de vez en cuando con ellos, y me siguen contando lo mismo. Y digo, esto está mucho peor todavía. Digo, todavía peor, imposible. Habrá más asesores. Bueno, básicamente, los asesores siempre ha habido muchos, demasiado para mi gusto. Entre otras razones porque muchas veces los asesores no les conocía a nadie, ni al que asesoraban siquiera, o sea, eran desconocidos. Allí había mesas, mesas vacías, que estaban, y otras estas mesas, y decían, cosas, esos de un señor que asesora al director general, pero no le conocemos, no sé, no sabemos quién es. O sea, estaba allí la mesa. Pero había una mesa, pues, bueno, que no es poco. Una mesa muy buena, eso sí. Pero vamos, básicamente, y luego, claro, lo que tú dices, los asesores, hay docenas y docenas de asesores, por eso es terrible. Porque no asesoran nada en realidad. Y cuando asesoran la lían. Sí. Oye, la segunda pregunta que te iba a hacer, esta es más complicada. Sí, a ver. Julito. Es que pasas por Franco, Sí, sigues por Suárez, sí. sigues por el PSOE y acabas sigues con Aznar PP, y acabas con Alianza Popular. con todo la vida y por haber. Sí. ¿Tú crees que enseñas el plumero? De eso, claro, yo enseño todos los primeros que he tenido, porque he tenido muchos. No, pero Sí. el tuyo, tu ideología, ¿la enseñas?
claro que la enseño, tú la puedes leer página a página. Por ejemplo, y además lo digo con mucha claridad. Yo cuando solo estaba Franco, era la Falange Española de Dragón, yo era la OG, pues todo iba y cantaba las flechas esas del Suazo, no sé qué hacer aquello, y iba por rutas interiores. Eso, claro, era el comedero, el pi, las gallinas, a comer, todas al comer, se acaba el comedero, viene otro comedero, no, pero es otro comedero, hay que comer pi, las gallinas, las que antes eran de la OG, ahora ya son un poco más de la Alianza Popular, no el PP, porque el PP es después. Y luego viene el socialismo y las gallinas se vuelven rojas, todas socialistas. Y luego llegan, yo he pasado por todos esos estadios de una manera muy inconsciente, pero muy consciente de que yo estaba haciendo un trabajo que me interesaba hacer ese trabajo y estaba allí porque quería hacer ese trabajo. Entonces, yo nunca he tenido ningún problema en decir que he sido la OGE, porque he sido la OGE. Ni ningún problema en decir que he votado a Alianza Popular, al PSOE, al Partido Comunista no le he llegado a votar, porque no sé, como les veía como muy... como que no, vamos, digo, estos no les veía. Yo he sido de los que, para ir a votar, a veces, cuando era joven, ahora ya ni siquiera lo hago eso, me leía los prospectos, como le decía este, me leía, a ver, este que promete, pero no dice cómo lo va a hacer, pues, uy, esto me suena. Y entonces votaba o no votaba, o votaba a otro que decía que iba a hacer un poco mejor otra cosa, pero yo nunca he tenido... Es más, hablando antes en la comida con este que tengo aquí al lado, mi amigo Andrés, yo decía, digo, el día que dejemos de hablar de izquierdas, derechas, centros, arriba y abajo, y empecemos a hablar de sentido común, de ética y todas esas cosas, cambiará. Se irá la política a la mierda, y si no se va a la mierda es porque ya será política decente, y se ha acabado. Porque estamos todavía, lo de hombre, feminista, machista, no sé qué, el día que empecemos a hablar de personas, no de hombres o mujeres, ahora se habrá terminado el feminismo, el machismo y todas las puñetas. ¿Quién tiene los derechos? Las personas. Los hombres y las mujeres no, las personas. Claro, la igualdad. Ayer una ministra sale en la tele que no se hace una foto porque está sola ella y hay dos tíos y ella. Entonces no se hace, que lo siente, pero no se hace la foto porque hasta que no haya más tías. Bueno, vale, muy bien, yo no le critico eso. Lo que le critico es que a continuación va a hacerse otra foto a la media hora con 40 tíos y ella sola. Pero vamos a ver, o sea, a estos pobres periodistas les has dejado sin foto y ahora vas y te la haces con una estampida de políticos había allí. ¿Esto? Es decir, eso son cosas totalmente absurdas, no tienen ningún sentido. ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? Los otros, los otras, los otros y los otros, no sé, o sea, vamos a ver, vamos a aclarar, hay un diccionario, se usa, pero se usa bien. No empecemos a inventar historias para justificar una actividad que no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque lo que hay que enseñar en las escuelas es que los derechos los tienen las personas. Entonces ya no hay ni niños, ni niñas, ni hombres, ni mujeres, no hay personas. Ese es el problema. El problema es que las personas es femenino, pero eso no es personas. Entonces habría un problema ahí que tendríamos que a ver cómo lo apañamos. O personas, que todavía, bueno, ahí no se sabe muy bien por qué. Claro, bueno, eso sí, podría ser asturiano, mira, pues pero, o sea... Máximo especialista. Pues tú, que es asturiano, máximo especialista... Funcionario asturiano, máximo especialista en el tema. Claro, pues entonces aplica... Lo digo con retranca, Sí, no, ya, pero si yo también... O sea, quiero decir que estamos haciendo un poco todos el canelo. Estamos poniéndonos finolis y cogiéndonos con papel de fumar cosas que es que saltan a la vista, que no tienen... Vamos a ponerle, no imaginación. A ver, otra pregunta, ¿por qué no te sumerges en política y no sales con él? ¿Por qué? Sí, es verdad, eso tiene razón. ¿Por qué el título de infierno? ¿Es un símil delante, la transición? No, es un símil de los infiernos. Pero, es un infierno. ¿Respecto a qué? ¿Infiernos? ¿Por qué? Porque lo considero un infierno. Así como, por ejemplo, en la niñez uno cuando tiene una vida feliz es el paraíso, esto es un infierno, es un ministerio, es un infierno. Porque tienes que aguantar además muchas cosas terribles. El bullying, porque lo hay,
el acoso laboral, bueno, tienes que aguantar. Para mucha gente, verdaderamente, yo tengo compañeros que lo han pasado, bueno, han terminado mal, pero han pasado por un infierno, ¿entiendes? Y luego hay una cosa que también me parecía, me digo, el día que presente el libro, lo pongo así delante, infiernos, pero al lado pongo la botella, el agua y se apaga el fuego. ¿Me entiendes? Es decir, esto es un ministerio es un infierno para mí, ¿entiendes? Al margen de que un ministerio pueda servir para no sé qué historias, pero es un infierno. Lo mismo que este es un páramo, es decir, pasar por una vida en la que un niño se queda sin la familia y se le pone una familia que no acaba de ser familia, y el niño está desde el punto de vista emocional ojo totalmente, porque no tiene ni papá ni mamá, aunque le digan que ese es su padre, nada, no, es emocionalmente, pues es un páramo. Como la Virgen del Camino, los que como sois de León lo conocéis, es un páramo, o sea, es una meseta, es muy pelada, bueno, habrá árboles ahora, me imagino, pero el páramo no es un páramo geográfico, físico, es un páramo emocional, ¿entiendes? Pues este infierno es infiernos. Es un, digamos, un paisaje infernal donde se sufre mucho, hay mucha gente que sufre mucho. Es raro encontrar un funcionario que en algún momento dado, salvo algunos casos de profesores, de educadores que conozco, que sí han tenido buenas experiencias, el resto lo han pasado mal, todos. Lo pone muy trágico, ¿eh? Es que lo es. Lo es. Lo es, y fíjate que yo estoy hablando de un ministerio de cultura, que bueno, pero tú te imaginas que en vez de cultura fuera el ministerio de defensa o el ministerio de tal, que aquí hay escopeta. Eso sí que, ¿entiendes? Te quiero decir, sí que es un mundo trágico, ¿eh? Sí que es sobre todo cuando ves casos, bueno, yo en el mío quizá no tanto, porque yo siempre he pasado un poco de estos malos rollos y tal, y siempre al final me he cogido y me he puesto delante de la pantalla y digo, ¿sabes? Y yo a lo mío. Pero sí, hay casos terroríficos, ¿eh? Que no se cuentan, porque luego, claro, ¿quiénes son las víctimas? Esos mierdas de funcionarios. Yo tenía un vecino que fuimos un día, coincidimos en la panadería a comprar el pan, y pues se iba a comprar el pan en el periódico. Y como iba yo, que era funcionario, pues él dice, se lo cuento también, dice al panadero, dice, a mí póngame un funcionario, y dice, uy, perdón, una baguette. O sea, vamos a ver, así que a la salida, tú eres un cachondo, tú eres un bobo. ¿Qué baguette por qué? Ay, que los funcionarios soy como soy yo. ¿Tú sabes lo que trabajamos los funcionarios? ¿Has estado en el ministerio? Era el vicepresidente del Banco de España, del Banco Exterior de España, que desapareció, creo, el banco ya, ¿no? Y que se jactaba en el año 83, se jactaba de que Hacienda le devolvía 400.000 pesetas todos los años. Hacienda. Tú imagínate la de trampas que haría el tío ese. O sea, vamos a ver, este es el infierno. ¿Es dramático? Bueno, yo me lo he intentado tomar a cachondeo un poco porque es la manera más, digamos, terapéutica de hacerlo, ¿sabes? Pero sí, es enfrentarse a un infierno, en muchos casos. No sé si aquí habrá más funcionarios o tal, pero sí, hay un problema ahí, ¿eh? Y es un problema que muchas veces no lo vamos a saber, pero hay acosos laborales, sexuales. Yo he vivido muchos casos terribles, ¿eh? De los que no se hace además nada, es de más, se evitan. No será nada, no. ¿Por qué? Porque es que, claro, destapar un caso de estos en un ministerio, eso significa poner en solfa, creen los políticos, poner en solfa al propio ministro. ¿Cómo va a tener ese ministro eso en un ministerio? ¿Esto qué es? Pues ya veis. Vamos a ver, ¿Qué quieres? en los infiernos no me metí todavía, lo haré próximamente porque no lo tenía. A partir de hoy empezaré a leerlo. Pero respecto al otro, al de Páramos, lo primero que quiero es felicitarte, porque ese es el libro que todos los que pasamos por la Virgen del Camino hubiésemos querido escribir. Y lo escribiste tú. Y lo escribiste tú además haciendo una gala extraordinaria de una memoria colectiva, porque yo estoy segurísimo que muchísimas de las cosas que cuentas ahí ni siquiera las viviste en primera persona, pero supiste recogerlas
¿Verdad que no? Sí, sí. Bueno, pero la supiste recoger de una forma magistral. Yo espero que en cuanto al de los infiernos ocurra lo mismo. Yo fui funcionario docente, que posiblemente haya notables diferencias entre estar en un ministerio como Andrés o tú y en nuestro caso. Ahora, que es verdad también que entre los funcionarios docentes, entre los enseñantes, en mi caso fui director de instituto y tal, yo vi gente a punto de suicidarse porque no podían soportar la carga que se les venía encima, sobre todo en la relación con los alumnos. Eso en los últimos tiempos. Entrar en mi despacho llorando cantidad de veces, gente que ya no podía más, y eso os puedo decir, os puedo asegurar que es completamente cierto. Y lo último, y acabo, porque esta prueba de gente que ni son funcionarios, ni estuvieron en la Virgen del Camino, van a decir, estos son unos plomos. Y tienen razón, además. Escucha, que lo último, cuando escribas el tercero, el de los novios, coño, ahí quería, consúltame. Porque mira, de verdad, consúltame, que en esa memoria colectiva que tienes tú, y que de alguna manera vamos a estar todos, y bueno, yo puedo contarte cuando salimos de allí, de los dominicos, la primera experiencia que tuve en el Maizal, eso tiene que costar Eso, claro. No, es que si no lo pones... Eso porque era solo lanzado. ¿Tú sabes cómo se va a llamar el de las novias? Purgatorios. Está bien, me No va a ser encanta. infierno, va a ser purgatorio. Me encanta, ¿Eh? me encanta. Porque- Enhorabuena, ¿eh? Sí, sí, Enhorabuena. sí, sí. Una cosa, esto es cierto. El día del 28 de diciembre te hice 2 llamadas, no me cogiste el teléfono. 28 de diciembre, sí, piensa. Te hice dos llamadas porque te iba a decir que eras sobrino del padre Enrique y que te iba a poner una querella, que ibas a marchar de Palencia cagando a hostias. Pero no me cogiste el teléfono y no me diste ocasión de Me poder... di cuenta por la manera de llamar, por la manera de sonar, me digo, este es el hermano. Este hermano López, sí. Y no cogí. Déjate librar. Bueno, enhorabuena. De todas maneras, no me digas que escribo muy bien. Dame las gracias porque si te he escrito el libro que tú hubieras querido escribir, te he dado el trabajo hecho, macho. Ciertamente. O sea que... Por cierto, los 2 libros los tiene Sara a disposición del que los quiera. Sara es la última novia y de esa no hablo en el libro porque después lleva un sartenazo, claro. O sea, entonces, ella es, digamos, ahora va a hacer de secretaria. Va, el que quiera un libro, con el descuento que se hace, pues en realidad son 1.500 euros, pero solamente le vamos a vender a 15 por ser hoy, por ser vosotros, a 15 euros, ¿sabes? Para evitar luego, pues si ponga 16 euros, que los otros 4, menudo lío de cambios. 15. Las películas del oeste que veíamos allí, que vendían crecepelos para los carros y toda esta serie de cosas, Sí. ¿cumplieron su efecto? No, pero ¿sabes qué pasa? Es carísimo. Eso, un funcionario que te crees que va de pensión. Dímelo a mí. Pues tú mismo, ¿cómo va? ¿Para qué me voy a comprar un precio? No como. O como o me sale el pelo. O sea, lo uno o lo otro. Muy bien. Jesús, hay una parte muy graciosa en el libro, Sí. donde está relatando cómo vas cambiando de la hoja, entra Sí. tal, y lo va relatando de la forma que van cambiando las cosas al mismo ritmo que se me van cayendo los pelos de la cabeza. Sí, igual, a la misma velocidad. Eso, los que no hayáis leído los libros, la verdad es que son libros serios, pero que son fáciles de leer y sobre todo tienen una chispa y una retranca, una sorna que yo en algún libro he ido subrayando las veces que me has hecho reír. ¿Sabes? Sí. Uno me llamó y me dijo, no me he reído tanto desde que me leía el Quijote. O sea, vamos a ver, es que compararme a mí con el Quijote, menos mal que no me lleva. Y que sepas que por lo menos de mi parte tienes la admiración de eso que dice Andrés, que eres gris. No, de gris no tienes nada. Eres deslumbrante. Eres deslumbrante desde niño, desde que eres niño, porque eres una persona, tú eres una persona especial en el colegio, en todo. Ha sido en la colaboración con todos nosotros, en el blog que tenemos. Igual que ¿sabes? Pues te aviso que no sé si iría a tomar una caña, pero a cenar estoy allí, con perdón.
tengo el pie fastidiado, entonces ando a la pata coja. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Bueno, tenéis ahí al lado una exposición que ha sido un poco escasa, pero bueno, tiene muchísimo más en Madrid, pero es bastante significativa de lo que hace Jesús, referido a, como se ha dicho, al románico, al gótico, cosas específicas de León y otras que tiene en cartera y Sí. cuando tengas más hacemos Bueno, otra... tengo una página web. Sí, yo quisiera arrancar de aquí un compromiso. ¿De? Que la presentación del libro Purgatorios se Ah, celebre aquí sí, sí. con exposición también, por supuesto. sí. Ese sería el tema, así que... Vete a encontrar algunas. Ahora ya, algunas son más graves. Pero bueno, se puede hacer una exposición, sí, sí. Ahí tengo una página web, es un blog de románicos, rutas románicas para hacer en el día de cada provincia de la comunidad. Están pensadas para hacerlas pum, 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 y fuera. Y además tienen un sitio para comer en medio casi siempre, de un buen restaurante. Es decir, y es interesante porque todas tienen un mapa con sus kilometrajes, las carreteras comarcales, las no comarcales. Claro, digamos que el mapa ahora ya es un poco obvio que con los navegadores pues ya no hacen falta, pero están. Y entonces hay que saber que esta solo tiene un capitán, no vamos. Pero esta tiene toda una serie, y la otra tiene un claustro, y claro, eso es muy interesante porque organizar excursiones de románicos, por ejemplo León tiene unas rutas espectaculares. Y no hablo ya de aquí, de San Marcos, ni de San Isidoro. O sea, es que es brutal lo de León, ¿no? Y lo de Burgos ni te cuento, y lo de Palencia. ¿Cuál es la página web? ¿Eh? ¿La página web? La tengo y además he traído, digo, para que no lo perdáis, unas chismitas que lo pone, blogderrománico.star. Entonces, eso lo veis. Y además hay otra cosa que a mí me interesa, es la que más me interesa de todo románico, que es un diccionario de simbología. Porque claro, vamos por las iglesias y vemos un señorín, este tío, joder, fíjate, pues ¿qué será? Bueno, pues yo te lo explico. Así que te coges el coche, te coges esto y yo te explico por temas. Es un diccionario que es como 4 libros de estos, o sea, que es gordo. Pero yo creo que está casi todo lo que se puede ver en el románico, en temas, en figuras, en animales, en adornos, en geométricos, florales, está todo ahí. Y además la gente pues... yo le procuro hacerlo muy sencillo para que todo el mundo... ¿Tienes? Yo te lo pongo aquí, ahí sí, te lo tenía que dedicar, ¿no? Así que nada. Los que quieran adquirir el libro y quieran que se lo dediques, no les cobras nada por ello, ¿no? No. No menos. No menos. En otros sitios sí cobro, pero aquí no. Bueno, venga. Muy bien, muchas gracias.